Muchas gracias a todos por una vez más quedarse a la conferencia de los miércoles. Quisiera yo presentar al doctor Luis Gutiérrez como, no solo como un académico, sino en primer lugar como un amigo mío. Yo lo conozco desde el año 68, fue un profesor en la universidad y he seguido su trayectoria a lo largo ya de algunas décadas. Realmente te agradecemos infinitamente que estés aquí por todas esas razones, por razones de orden personal, pero también porque tienes mucho que compartir, tienes una vida fructífera, no solo en la academia, sino en el servicio público, en el servicio internacional. Debo reconocer también que fue profesor en el CIDE en el año 74, ¿sería? 74, 75, 76. También fue profesor mío y ahí nos reencontramos. Bienvenido al Colegio del Estado de Hidalgo. Les voy a hablar un poquito acerca de la crisis económica. Pero no lo quiero hacer de la manera tradicional, lo quiero hacer de una manera diferente y de esta manera estimularlos a ustedes. Bueno, primeramente hablemos sobre las causas inmediatas de la crisis. La crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Diseñaron unos instrumentos en los cuales empaquetaron hipotecas de gente con baja capacidad de pago, las globalizaban y le daban un nombre sofisticado: instrumento de bajo riesgo evolutivo para los mercados emergentes. Sonaba tan bonito que la gente lo compraba. Entonces Salomon se lo vendía a un inversionista japonés. El inversionista japonés se lo revendía a otra institución financiera en Estados Unidos y cada vez aumentaba el precio de este paquete de hipotecas. Eventualmente, pues la burbuja estalló. La gente dejó de pagar porque no tenían esta capacidad. Y este problema hipotecario dentro de un sector de vivienda se convierte en una crisis financiera. Y esta crisis financiera eventualmente estalla en una crisis económica dentro de Estados Unidos. Y como todo se maneja en gran parte con el dólar, eventualmente se convierte en una espiral descendente en la economía internacional. ¿A quiénes afectó más? Primeramente a las economías más allegadas y más cercanas a la economía de Estados Unidos. En segundo lugar, aquellas economías que estaban asociadas a las economías más allegadas a Estados Unidos. ¿Y quiénes sufrieron menos? Aquellos que tenían mercados competitivos, buena regulación económica, una base y una planta productiva diversificada. Sí, sus exportaciones han disminuido, pero no tanto. Sí, han perdido empleos, pero no tanto. ¿Cómo le fue a México lindo dentro de todo esto? México es uno de los pocos países que resiste las presiones descendentes de la economía global. Su economía sigue creciendo basada en la fortaleza de su mercado interno y la competitividad de su industria nacional y planta productiva. A pesar de que la crisis global ha afectado las exportaciones, el PIB sigue creciendo porque se basa en un mercado interno bastante robusto, en una diversificación muy sofisticada de su planta productiva. La industria automotriz mexicana se aprovecha de la crisis de Chrysler y de la General Motors. La industria aeronáutica mexicana se aprovecha del problema que acaba de tener Airbus y ya empiezan a ordenar el Claro 69 como respuesta a este accidente y pérdida de confianza en Airbus. El peso se sigue apreciando contra el dólar, alcanza su valor máximo de $2 a $1. Seguramente ustedes están preguntando qué fumó este señor, ¿no? Antes de venir acá. Han de pensar, gracias a Dios que no se accidentó en la carretera, ¿no? Fumando aquello. La respuesta es de que fumé lo que la historia a principios del siglo XX auguraba para la economía de nuestro país. México tenía las condiciones para crecer igual que una economía como Corea del Sur o como la economía de Taiwán. Solo se requerían dos elementos: credo social y estructuras adaptativas. Vamos a ver a qué me refiero. Que aquí tenemos nosotros el ingreso per cápita. Aquí tenemos 1900 y aquí tenemos nosotros el 2009. México empieza por arriba de Taiwán y de Corea del Sur. Corea del Sur evoluciona de esta manera, Taiwán evoluciona de esta manera y México real evoluciona de esta manera. México lindo es precisamente si hubiéramos podido nosotros hacer las cosas correctamente. Tendríamos actualmente
un ingreso per cápita 3 veces superior al que tenemos actualmente. Tendríamos una planta productiva 4 veces superior a la que tenemos actualmente. ¿Qué nos pasó? ¿En dónde perdimos nosotros la carrera? ¿Cómo fue que otros países que estaban muy por debajo de nosotros, a principios del siglo XX, alcanzan niveles muy superiores a los nuestros? Y no solamente el debacle se presenta en un periodo tan largo y con economías tan distantes. De manera más cercana y en los últimos años, nosotros seguimos creciendo por debajo de Argentina, de Brasil, de Chile. ¿Qué nos está pasando? Ellos han tenido desafíos parecidos a los nuestros, han adoptado políticas similares a las nuestras. ¿Por qué nosotros nos estamos rezagando? Es obvio que si la crisis económica le pega a un país que tiene un crecimiento vigoroso, pues los efectos van a ser menores que si el crecimiento es lento. Y esto empezó antes de la crisis, nuestra falta de vigor en el crecimiento económico. ¿A qué se ha venido debiendo esto? ¿Y cuáles son nuestras perspectivas? Para empezar, la tasa de crecimiento, y cualquier economista les puede decir, no es alentadora. Yo pienso que en el 2009, en este año, vamos a tener una caída importantísima del 6%. La inflación, calcúlenle 5%. Esto implica que las presiones sobre el peso van a ser fuertes. Calculo que para finales de este año vamos a tener nosotros un peso muy superior a los 14 pesos y cercano a los 15. Y para el 2010, si bien nos va a estar por debajo de los 16, pero muy arriba de los 15. Para empezar, nuestras exportaciones manufactureras se están desplomando. Como lo podemos ver aquí en esta grafiquita que me puede hacer. No, lo que pasa es que necesito poner el nombre en su color. Perfecto. Fíjense nomás la tecnología de Pachuca, ¿eh? Es como lo del Airbus, eso. Exacto. Claro, 69. Nosotros vemos de manera mensual, digamos desde 1984, que me parece que hubo un cambio de gobierno por ahí, cómo hay una disminución, pero fue importante. Se empieza a recuperar más o menos a partir del 2001, empieza a subir, pero claro, no gran cosa. Y aquí estamos en el 2008, 2009. Aparte, si se ponen ustedes a pensar que gran parte de nuestro apoyo a la economía es el financiamiento externo, las remesas, las exportaciones de los hidrocarburos, y si ven ustedes, la plataforma de producción va a la baja, de tal manera de que las perspectivas no son muy alentadoras para el 2009, para el 2010. Y si ven ustedes los precios del petróleo, ¿qué es lo que sucede cuando hay una demanda industrial débil? Cuando hay una demanda por transporte débil, la demanda por los energéticos disminuye. Y cuando esto pasa, ¿qué es lo que sucede? El precio se viene abajo. Así es que si ustedes pusieran el precio, verían unas cosas así. Y de repente van a ver esto por acá. Esto de pronosticar los precios del petróleo es muy, muy difícil. Yo les voy a decir que para 2009 va a estar aproximadamente entre unos 45 y 60 dólares. Y para el 2010 seguramente va a estar alrededor de unos 40 a 50